Voy a presentar primero a los ponentes. A uno ya le conocen, que además ha expuesto anteriormente una de las charlas, el decano José Luis Gonzalo Sánchez Molero. Al fondo, en el centro, tenemos a José María de Francisco Olmos, exdecano de la facultad, ¿no? Licenciado en Geografía e Historia, doctor en Historia Medieval y luego también académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Madridense de Heráldica y Genealogía. Y luego al fondo tenemos a Juan Antonio Lleves, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y diplomado en Biblioteconomía y Documentación por el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentación de Madrid. Obtuvo el Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional en 1996, autor de libros y, entre otros, manuscritos españoles de la Biblioteca Lázaro Galdiano en 1998, La España Moderna, catálogos de la editorial, índice de las revistas y encuadernaciones heráldicas de la Biblioteca Lázaro Galdiano. Es el socio fundador de la Asociación Española de Bibliografía, constituida en 1988, comisario de muchas exposiciones bibliográficas, investigador principal en el proyecto investigador de la literatura y las artes en epistolarios españoles del siglo XIX y es el director de la Biblioteca Lázaro Galdiano desde 1997. Los tres son amigos, ¿no? Entonces vamos a hacer los tres, digamos, profesores míos y también he colaborado en distintos proyectos con Juan Antonio, así que vamos a empezar un poco a la mesa. Voy a hacer la primera pregunta, luego ustedes van a poder preguntar. Por ejemplo, para alguien que no sepa nada, ¿no? Pues vamos a hablar sobre las encuadernaciones heráldicas. ¿Qué es para vosotros ese tipo de encuadernaciones y qué es lo características de cada una? ¿O qué es lo que más os llama la atención de cada una? Voy a empezar yo. Como he dicho que somos amigos, casi me he sentido impelido a presentarnos al concurso este de Boon. Sí. A ver si... Y encima nos hacen preguntas. Pues primera pregunta. Venga. A ver si acertamos el cable rojo, el cable verde, el cable azul. Yo creo que vamos a contestar más o menos lo mismo, porque los tres en nuestras investigaciones nos hemos dedicado a la heráldica y a las encuadernaciones heráldicas. La encuadernación heráldica, por un lado, tiene una parte estética, y es evidente que la persona que ponía un superlibro heráldico en esas tapas pretendía y buscaba un efecto estético. ¿Es solo un efecto estético, un efecto artístico? No, y eso lo va a explicar mucho mejor otros miembros de la mesa. También tiene un efecto de representación, de identificación y, sobre todo, cuando hablamos de heráldica, de dignidad del individuo. Pero no solo dignidad de un individuo, puede ser dignidad de un linaje o puede ser dignidad de una institución. Por lo tanto, podemos encontrarnos diferentes tipos de heráldica. Para el investigador del libro antiguo, ¿qué proporciona ese superlibro heráldico? Algo que nos interesa mucho en la historia de las bibliotecas, la procedencia. Puede que no tengamos el ex libris emblemático con el lema de Ambrosio de Morales que Carlos Clavería nos acaba de indicar. Tiempo fue, tiempo que no fue. Pero si tiene un emblema o un escudo de Ambrosio de Morales, si lo hubiera tenido, pues evidentemente la procedencia quedaría clarificada. Y luego también tiene un problema de conservación, que se hace con las encuadernaciones heráldicas si requieren un tratamiento específico, tienen que ser colecciones diferenciadas dentro de los fondos de una biblioteca. La verdad es que la heráldica es algo más importante dentro de un libro o de los libros antiguos de lo que podemos a veces plantearnos si solo nos quedamos en la parte estética de un escudo. Si está dorado y esmaltado, pues no digamos. Muchas gracias. Yo quiero decir un par de cosas, sobre todo para la gente que se acerca por primera vez a estas encuadernaciones heráldicas. En primer lugar, saber que la heráldica es un lenguaje como puede ser el inglés, el alemán o el que sea, pero es un lenguaje que en su momento mucha gente conocía muy fácilmente porque estaba de moda y era lo que se llevaba, y que ahora se ha perdido en general, igual que el lenguaje iconográfico religioso. Nuestras abuelas veían a un señor crucificado cabeza abajo y sabían quién era, y ahora pues la gente no lo sabe, ¿eh? Es en la historia del arte. Bueno, pues lo mismo. Y ese lenguaje
Al principio fue muy libre, luego se codificó, y lo bueno que tiene es que cualquier persona que sabe algo de heráldica y hace una descripción siguiendo el lenguaje formal, como comentábamos antes, pues da igual que estés en Canadá, en Australia o en cualquier sitio, lo identificas inmediatamente y sabes, lees una cosa y tienes en la cabeza la imagen. Pero sobre todo, para los que se acercan a una encuadernación, quiero decirles una cosa. Cuando ahora pensamos, ¿qué apellido tengo yo? Dice, pues los dos de mi padre, los dos de mi madre, hago un cuartelado, 1, 2, 3 y 4. Eso no es verdad. En la heráldica, lo que se ponía en el escudo, me estoy refiriendo a España, porque si no es muy complicado, no es el apellido, entre comillas, lo que se pone, sino los linajes y mayorazgos que tienes. Es decir, a partir de la creación de los mayorazgos, cuando uno heredaba un mayorazgo, en las leyes de Toro lo que se decía, y en muchos de ellos se especificaba, es que tenía que usar el nombre y armas de origen de ese mayorazgo. Con lo cual, tú eras el segundo hijo de un Mendoza, pero recibías la herencia de tu abuela Manrique y te llamas Manrique y usas las armas de los Manrique. Cuando en un pasaporte o en un documento del siglo XIX vemos el encabezamiento del duque del Infantado, decimos, vaya, se pone hasta su tatarabuela. No, son los mayorazgos que había heredado. Y entonces en sus grandes armas tiene que poner por ley esos mayorazgos, que no son el primer apellido, el segundo apellido, el tercer apellido y el cuarto apellido. Entonces, cuando nos acercamos al estudio de estas encuadernaciones, no podemos ir con unos a prioris, sino decir, bueno, vamos a ver qué es lo que hay dentro del escudo, qué es lo que hay fuera del escudo, los ornamentos, si hay alguna condecoración, si hay algo que nos indique que es obispo, arzobispo, cardenal, que tiene el toisón de oro, que tiene la orden del Espíritu Santo, y entonces vamos cerrando, y dice, pues un señor que tiene Velasco, Mendoza, no sé quién, no sé cuánto, y que fue obispo. Y encontramos a la persona. Pero tenemos que hacerlo de esa manera, y si no lo entendemos así, pues vamos muy equivocados. ¿A qué nos ayuda? Pues ya se ha dicho. Identificación y datación. Las armas son de linaje. El escudo es de una persona concreta. Es decir, todos conocemos las armas de los Mendoza. Todos los Mendoza tienen esas armas. Pero cada uno de los Mendoza las tiene de una manera. Entonces, todo esto, que es muy complicado y que no quiero extenderme para que luego haya preguntas, es lo que tenemos que buscar, y ahora es muy importante pues para las procedencias, para muchas cosas que no solo van en las encuadernaciones, que pueden ser lo que antes se ha dicho de los ex libris, por ejemplo, y también, para ya terminar, muchas encuadernaciones no son el escudo de una persona, sino que pueden combinar el de más de una persona. Por ejemplo, matrimonios. Aparecen en dos o en un escudo solo las armas del matrimonio. Y por tanto no podemos decir, yo creo que la más famosa encuadernación y más bonita que hay, la del duque de Medina de las Torres. No son las armas del duque de Medina de las Torres, son las armas del duque de Medina de las Torres y las de su mujer, la segunda esposa. Carrafa, Stigliano, Colonna, etcétera, etcétera, que aparecen juntas. Siempre se dice, las armas del duque de Medina de las Torres. No, son las armas del marido y la mujer. Y las podemos datar, porque como es su segunda esposa, pues tienen que ser posteriores a la fecha del matrimonio. Y por tanto, no hay un manual de decir, estos son los pasos y esto es lo que hay que hacer, sino hay que conocer el conjunto y luego acercarse poco a poco a él. Bueno, yo antes de contestar a la pregunta tengo que dar las gracias porque Antonio, por haberme invitado a participar aquí, y además también acompañado por decano y anterior decano, pues no podía caer mejor, ¿no? No sé si después de lo poco que han hablado hasta ahora y lo que yo diga, va a haber alguien que se anime a estudiar la encuadernación heráldica. Es decir, me parece que aquí, los que estamos aquí, Valentín Moreno y poco más. Y
Y en España, pues anteriormente, pues está el Marqués de Saltillo, pero doña Matilde López Serrano, que tenía mucho interés por la encuadernación, no se preocupó tanto por la heráldica. Bueno, eso es la prueba de que el asunto no es tarea sencilla. Y yo me metí en este mundo de la encuadernación heráldica, pues quizás sin saber dónde me metía, porque yo pensé que esta era la forma de identificar la procedencia de muchos libros de la Biblioteca Lázaro Galdiano. Solo interpreté como que eran superlibros y digo, bueno, pues así sé si viene de la biblioteca del Duque Medina de las Torres o del Marqués de Caracena. Y digo que no sé si les vamos a animar o desanimar, porque yo hasta los 6 meses no fui capaz de escribir en términos heráldicos. Es decir, copiaba los escudos de otros sitios donde los había visto, pero no era capaz de redactar yo la descripción de un escudo. Y en heráldica es fundamental, como decía Chema, la descripción es absolutamente fundamental. O sea, cuando nos encontremos con una encuadernación heráldica, si no somos capaces de escribir, como yo no era en esos 6 primeros meses, acudimos a alguien que nos ayuda a describir ese escudo, porque el lenguaje de la heráldica es tan preciso que, como decía, llamamos a un señor a Nueva York, le decimos en términos heráldicos cómo es un escudo por teléfono y el otro puede dibujar el escudo. Es más difícil a lo mejor describir una encuadernación, que si tiene un rombo, que si tiene... esto es muy complicado, que el otro dibuje con precisión una encuadernación. Sin embargo, un escudo, si los dos hablan el mismo lenguaje, los dos van a hacer el mismo escudo. Si le decimos un león rampante, hace un león rampante. Si un león pasante, pues... Pero para eso tenemos que dominar los dos el mismo lenguaje. Yo decía que me empeñé en hacer este trabajo porque quería averiguar, igual que los exlibris, el primer trabajo que hice, pues buscar los exlibris que había en los libros, las marcas de propiedad, las dedicatorias en los libros. Pues no sé, en cualquiera de las exposiciones que comencé a hacer allí, pues por ejemplo en la biblioteca de Cánovas, pues cuando un libro con seguridad es de esa procedencia, pues cuando tiene anotaciones del bibliófilo. Ya conoce su letra, esta es la letra de Cánovas, lo tuvo Cánovas en su biblioteca. El exlibris, o una dedicatoria, o no sé, los exlibris de Cánovas, lo digo aquí porque también, como antes se ha hablado del paso por el mercado del libro, del libro viejo, la anotación más fiable o la seguridad que tenemos de que un libro fue de Cánovas es cuando tiene sus anotaciones, cuando tiene una dedicatoria o cuando tiene la asignatura de su biblioteca. Los exlibris, a veces, cuando han pasado por manos de libreros, se han pegado para subir el precio de algunos libros que nunca estuvieron en la biblioteca de Cánovas. O sea que a veces el exlibris no es lo más seguro para identificar algunas procedencias. Bueno, pero volvamos. Yo comencé y la primera vez que hablé de encuadernaciones heráldicas, pues hablaba solo en el sentido de marca de propiedad, pero sobre todo al hacer el trabajo de conjunto de las encuadernaciones heráldicas, que dije que hasta los 6 meses no fui capaz de escribir en términos heráldicos, me di cuenta que podía ser una marca de propiedad, efectivamente, un superlibros, pero me encontré otras formas que, bueno, traía esto porque vamos a poner alguna encuadernación, no voy a hablar yo solo, pero pues, nos puede servir para que al pasar algunas encuadernaciones digamos algo de ellas, ¿no? Sobre todo quería decir ahora que además de marca de propiedad puede ser un esdono, es decir, el testimonio de que alguien ha entregado sus libros a una institución y entonces ese escudo de esa persona se ha podido añadir para que en esa institución quede constancia de quién procede. Probablemente en la biblioteca del bibliófilo no tenían el escudo, pero a veces los vemos en el lomo, un escudo añadido justo como prueba de procedencia cuando alguien ve en esa biblioteca de dónde vienen. Hay otros casos en que el escudo es señal de autoría o de propiedad intelectual. Es decir, hay libros que están encuadernados y llevan las armas del autor del libro. Un caso que podemos poner es el
el duque de Almazán, cuando a la historia de la Montería he visto varios ejemplares encuadernados en distintos encuadernadores y siempre aparece el escudo. En algún momento he sospechado que era el duque que los regalaba a sus amigos y en la parte exterior estaba el escudo del duque. En algunos documentos también, en el caso del Marqués de Villena, en la Biblioteca Lázaro Galdiano tenemos encuadernaciones hechas posteriormente y probablemente en el siglo XVII un descendiente, no sé qué duque, un duque siguiente, encuadernó documentos y en las tapas pone quién otorgó ese documento. Es decir, el primer Marqués de Villena no vio ese ejemplar con esa encuadernación. Fue añadiendo y probablemente cuando estuvieran en un expositor o en un atril o en una vitrina ya sabían de qué duque era cada uno de los documentos. Otra de las posibilidades era el comanditario, cuando hace la labor de financiador, que a veces es en el caso de los libros de horas. Un caso curioso es el de la gonoteta. Esto es como esta palabra que casi no la encontramos hoy en el diccionario, pero que es como un mecenas generoso, que a veces se da en instituciones dedicadas a la enseñanza y al alumno más brillante, al primero en matemáticas, por ejemplo, le dan un libro con el escudo de la institución. Ese libro no era un libro de la biblioteca de la institución, es el premio al mejor estudiante. Otra posibilidad es de dedicatoria, otra posibilidad de los ejemplares que venían, por ejemplo, desde Roma de preconización. Hay algunos escudos que cuando venían de Roma venían encuadernados y traían el escudo para el obispo de determinada diócesis. Y finalmente hablamos de las encuadernaciones que han podido ser manipuladas. Es decir, hay alguna encuadernación en que, no sé si la pudiéramos ver rápidamente, a ver si... Esta, por ejemplo. Esta, por ejemplo, es una encuadernación que la ve uno a primera vista y podrías identificar, dice, bueno, pues el escudo es de Cordebés, el conde de Mongón, pero si uno tiene, es muy importante tener los libros en las manos. Aquí el escudo en la parte central efectivamente es ese escudo, pero aquí tenemos una parte en color marrón, es una encuadernación francesa del siglo XVIII. La parte verde, encuadernación, es un fragmento de una encuadernación española de Sancha, del siglo XVIII. Aquí esta zona de pergamino es probablemente lo que puso el encuadernador en el siglo XIX como soporte de todo esto. Y en el centro es un escudo recortado que procede de otro libro. Yo creo que aquí probablemente no tratan ni de engañar, sino lo que alguien dijo, quiero una encuadernación, y este hombre con recortes hizo una reconstrucción nueva. No es heráldica en el sentido que hay un escudo, pero no nos indica absolutamente nada, porque ese libro no procede de este hombre, es una manipulación de la encuadernación. Bueno, yo creo que me voy a enrollar mucho y es preferible que hablemos todos. Si queréis, paso alguna para que veamos otra. Esta es otra manipulada. Esta también, bueno, este es un caso curioso, y es que algunas encuadernaciones, con la Revolución Francesa, en las encuadernaciones desapareció la heráldica. Y en esta, afortunadamente, solo han borrado el oro y vemos quedan restos de la estampación del escudo, pero borraron el oro en el escudo y en la flor de lis que había en los ángulos. Eso fue con motivo de la Revolución Francesa, para tratar de eliminar cualquier signo de la monarquía, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál es, en la biblioteca, el ejemplar más raro que tienes? ¿O cuál, y vosotros dos, por ejemplo, cuál ha sido el que habéis trabajado, cuál ha sido la encuadernación más rara con la que habéis trabajado? Por orden. Yo porque, bueno, por orden. Bueno, pues en mi biblioteca personal no tengo encuadernaciones heráldicas. Por lo tanto, si la pregunta era la biblioteca personal, no puedo contestar nada. Si tengo que contestar por lo que he investigado, entonces iría a la Real Biblioteca del Escorial.
Entonces, en la Real Biblioteca del Escorial hay una encuadernación heráldica que es especialmente curiosa, que es un manuscrito dedicado a Carlos V, y entonces la heráldica es, lo que sabe también muy bien Chema, es un pastiche. Es decir, el encuadernador no sabemos muy bien en qué fuentes se basó para diseñar esos cuarteles, porque yo durante mucho tiempo no podía decir si era de Carlos V, de Maximiliano o de Augusto, emperador de Roma, porque no había mucha lógica, porque hay fantasía también en la heráldica, y en este caso era una ecuación heráldica de fantasía. Y cuando te encuentras con este tipo de encuadernaciones que te rompen el esquema que tú tienes establecido, hay dos opciones. Una, que sí existió esa encuadernación, sí existió esa heráldica, y por lo tanto es una heráldica que ha quedado descodificada del estudio heráldico de la evolución de los blasones, porque los blasones no siempre eran iguales, van evolucionando con el tiempo, o era una encuadernación de fantasía. Y cuando te encuentras con una encuadernación heráldica de fantasía, pues entonces no te sirve de nada el lenguaje codificado, el lenguaje heráldico, los manuales de heráldica, etcétera, etcétera. Simplemente te toca describir lo que tienes delante. Y ya Lleves nos ha puesto algunos ejemplos de encuadernaciones que él ha detectado que había algo extraño y ha logrado encontrar cuál era la causa de esa incongruencia entre la heráldica del volumen y la verdadera historia, que debería ir vinculada al mismo. Espera. De todas maneras, una cosa importante, la heráldica era tan importante y se puso tanto de moda, y en la Edad Media salieron los famosos armoriales, que eran como diccionarios, donde todo el mundo ponía las armas de todas las personas que venían en ese momento. Es decir, se entendía que era una cosa tan importante que no se podía entender que el rey Arturo y sus caballeros no tuvieran heráldica, y se la inventaron. Que Julio César no tuviera heráldica, y se la inventaron. Que los Reyes Magos no tuvieran heráldica, y se la inventaron. Que Jesucristo no tuviera heráldica, y se la inventaron. Y tenemos documentos de los siglos XIII, XIV, XV, XVI con la heráldica de personajes verdaderos o ficticios con sus armas, porque nadie podía entender que unas personas de esta categoría no tuvieran armas. Es decir, era una cosa muy importante. Pero ya centrándome en la pregunta, hay una encuadernación que yo identifiqué inmediatamente como del Marqués de la Ensenada, porque el escudo era del Marqués de la Ensenada. Pero todo lo que había alrededor, me tuve que estudiar la vida y milagros del Marqués de la Ensenada para intentar identificarla y datarla, y les explico por qué. Ustedes buscan en el Marqués de la Ensenada, don Zenón de Somo de Villa, le encuentran en la red sin ningún problema, con su coronita de marqués. Él era comendador de la Orden de Calatrava, por tanto llevaba la Orden de Calatrava colada, tal, sin problemas. Pero esta encuadernación que les digo no llevaba la corona de marqués, sino de duque. Él nunca fue duque, ni sus descendientes tampoco, me llamaba la atención. A su alrededor había 2 llaves y debajo había 3, el collar de San Genaro, la orden del Toisón, y además llevaba los bastones de capitán general. Y entonces digo, bueno, pues o se lo han inventado o hay que buscar el porqué. Y buscando el porqué lo vas encontrando y se pudo datar. ¿Por qué llevaba corona de capitán general? Bueno, corona de duque, porque los capitanes generales tenían derecho a utilizar corona de duque. Y como era más que la de marqués, pues se la colocó. ¿Por qué llevaba 2 llaves a los lados? Porque era superintendente general de Hacienda. Y el cargo de superintendente general de Hacienda te daba derecho a colocar 2 llaves, deben ser las llaves de la caja, para indicar que era tu cargo. Luego la Orden de San Genaro, no hay problema, se la dio Carlos III en su época, el Toisón también, no había problema. Y luego recibió la Gran Cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén, en el mismo año que le dieron el Toisón, creo recordar en 1750. Pues bien, como tenía el Toisón y no tenía puesta la Gran Cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén, se podía datar, lo digo de memoria, entre marzo, que le dieron el Toisón, y agosto, que le dieron el bailato de la Orden de San Juan. O sea, no era complicado identificar el escudo, sino entender la panoplia. Es decir,
todo lo que hay alrededor y todo lo que me puede decir, que no es solo del Marqués de Santillana, del Marqués de la Ensenada, sino que es de esta fecha concreta y lo tienes que explicar porque lleva esto y no lleva esto. Por tanto, no es solo identificar las armas que pueden aparecer dentro del escudo y decir, es esta persona, sino todo lo que rodea, que es como tu cursus honorum, ¿eh? Cuando tú ahora tal, dices, doctor en no sé cuánto y el grado en no sé qué, pues allí lo mismo, hice esto, y los que sepan mi historia, como todavía no hice esto y no hice esto, pues aquí hay que meter esa encuadernación. Y ya digo, de un primer vistazo, yo identifiqué de quién era, pero me llevó muchísimo trabajo conseguir entender toda la panoplia. Bueno, yo la verdad es que no sé si quiero decir qué encuadernación me ha llamado más la atención o qué obra. Bueno, yo creo que para empezar, antes también se ha mencionado lo del contenido y la encuadernación. Yo creo que hay algunos libros, efectivamente, que nos quedaríamos solo con ellos por la encuadernación, o sea, que por el mérito artístico. Pero en el caso de las encuadernaciones heráldicas, yo creo que a veces te puede llamar la atención desde cómo está hecha, las más antiguas, más toscas y torpes, las otras ya con más precisión técnica. Pero bueno, cualquiera de ellas, esta que está también abierta al azar, era otra de las que, por ejemplo, sí que hay que llevar cuidado con este tipo de encuadernaciones, porque esta lleva las armas del arzobispo Carlos de Borbón, pero es una encuadernación que nunca vio así Carlos de Borbón. O sea, que es una encuadernación hecha por Jagué. Jagué es un falsificador que bueno, hablaremos solo de falsificación cuando han engañado a alguien. O sea, no, si yo compro esta encuadernación, a mí me gusta. O sea, que si un día yo la veo en el mercado y la compro como Jagué, pues está bien. Jagué era un buen encuadernador. Pero hay que saber que no estábamos comprando una encuadernación con las armas originales o una encuadernación de Carlos de Borbón. Esta es otra de las cosas que hay que ver. Otra vez vuelvo a que no se puede hacer por fotografías el catálogo, sino hay que verlo. Y en el caso de Lázaro Galdiano, yo sospecho que no le engañaron, o sea, que estaba comprando una encuadernación de Jagué, porque hay 3 en la colección y él en una tiene la anotación, encuadernación de Jagué. O sea que yo creo que en la encuadernación, en la heráldica, en casi todo, la clave es manejar el original y luego, además, si es posible, la documentación. La documentación de qué ha pasado con ese libro. Ahora, por ejemplo, estamos preparando una publicación con libros de Brugalla y de Galván, y si tenemos la carta de Brugalla en la que le dice que está colocando un lirio y que lo coloca, a veces Brugalla mismo dice, a veces cuando en esto me pongo con la encuadernación me vengo arriba y se dedica a ser poético y ahí hay detalles. Hay una encuadernación moderna que no sabríamos, nada más diríamos que tiene mosaico de pieles marrones, no sé. Al final Galván en esa lo que está tratando es de representar las llaves y las murallas de Sepúlveda. Si no lo dice Galván, está muy disimulado. O sea que yo creo que la clave en casi todo. Ayer me gustó una intervención que alguien hizo sobre unos encuadernadores de Sevilla. Es decir, a veces hay que ir a ver quién tiene los datos y probablemente ahí encontramos mucha más información que por mucho que estemos inspirados delante de nos pongamos a describir una encuadernación, ¿no? Creo que había una pregunta. ¿No? Sí, eso que he puesto. Sí. Pero entonces la heráldica era un símbolo de la monarquía. Vamos a ver. No solo un símbolo de la monarquía. En la Revolución Francesa lo que se entiende o se unía, cosa que no es estrictamente verdad,
que todo noble tenía un escudo de armas, y como la nobleza era la opresora y había que cargarse a todos los nobles y solo por ser noble te cortaban la cabeza durante el terror, pues así se hizo, igual que se destruyó completo el Panteón de los Reyes Franceses en Saint-Denis, una de las cosas primeras que se hizo. Pues si encontraban escudos o libros o no sé qué, donde estuvieran las flores de lis o otro escudo de armas que consideraran que era muestra de un linaje opresor contra el pueblo. Estas son las armas de María Lecinska, o sea que lo que tratan de eliminar es y las flores de lis en las esquinas, ¿no? Claro. Luis XV y su mujer. En otras encuadernaciones no se ha borrado el oro como aquí, se ha recortado el escudo y ha desaparecido, o han puesto otro nuevo, o sea que eso depende del ánimo de quien quería eliminar estas señales, ¿no? ¿Hay más preguntas? Ya abrimos el turno. Tú ya sabes que me puedes mandar lo que sea. Otra cosa es que te lo conteste más o menos rápido. O... heráldicamente no hay solución, quiero decir, desde Felipe V, que utiliza o quiere utilizar de una manera específica el llamado escudo abreviado de España, es decir, castillos y leones con la granada y en el centro el escusón de Borbón-Anjou, eso se va a seguir utilizando hasta 1931. Si tú coges una bandera del ejército del año 1931, ves que lleva ese escudo. Entonces, heráldicamente no tiene solución. Tiene solución viendo el libro. Si el libro es del siglo XVIII, si el libro es del siglo XIX, si la manera de encuadernar es de una época o es de otro. Pero heráldicamente es exactamente igual si no lleva nada más. Si lleva algún extra, pero si no lleva nada más... A veces los otros hierros que decoren esa cubierta pues son los mismos que se utilizan en encuadernaciones que tienen el escudo no simplificado. Y a veces pues salieron del mismo taller. Pero así, si tú te encuentras una recortada con el escudo así, lo que dice Chema, puede ser... la clave es luego si en el libro encuentras otras pistas. O en la misma cubierta, ¿no? Es a partir de esa fecha, nada más, pero no... Espera, un momento que te pasan el micrófono para que se oiga. Gracias. No, cuando tiene la dedicatoria después de la cubierta a un noble, a un personaje de la época, ¿eso puede servir de orientación en relación al escudo de la encuadernación que aparece en la portada? Si está dedicado o patrocinado o no sirve como dato de referencia. ¿Pero una dedicatoria manuscrita en el libro? No, impresa. Son libros... Ah, bueno. Después de la cubierta viene... Vamos a ver, pero eso son cosas distintas. Quiero decir, cuando un libro, el autor, se lo dedica a un noble, y lo tenemos hasta en los ejemplos del Cervantes, Quijote, que es muy conocido, al Conde de Lemos y estas cosas, en la portada o en la primera página, o no sé exactamente en dónde, aparece el escudo de a quién le dedican el libro. ¿Eso puede coincidir o no con el supralibros que haya en la encuadernación? Puede ser o no tiene nada que ver, porque claro, si es una edición
de tropecientos mil ejemplares y cada uno compra el suyo y luego se lo encuaderna con su... No me refería a eso, me refería, es que me he explicado mal, es el patrocinio. O sea, algún noble patrocinaba la obra que viene en la primera página después de la portada impreso. Es que es eso, es esto. Qué diferente a la donación, ¿no? No, pero yo, vamos a ver, en el siglo XVI, en el siglo XVII, las encuadernaciones bonitas, heráldicas, las hace la persona que la compra, la obra. La tirada la habrá patrocinado, ya te digo, el conde de Lemos. Ha patrocinado una tirada de 500 ejemplares. Pero luego esos 500 ejemplares se vende y cada persona encuaderna ese libro si lo quiere hacer con sus armas. Otra cosa es que obviamente el conde de Lemos va a tener uno. Pues si coincide, fantástico. Pero no, a mi entender no tiene nada que ver el escudo que aparece dentro con el escudo que aparece fuera. Es que no aparece el escudo, solo el texto. Solo el texto, bueno, igual. O sea, dices al conde de Lemos, tú buscas el escudo del conde de Lemos, porque no aparece en ese libro, y lo comparas con el de fuera. Pues muy probablemente, casi con seguridad, no tenga nada que ver. O es por lo menos mi opinión. También ha habido ocasiones en las que el encuadernador se ha inspirado en un escudo que aparece en la portada, pero suelen ser encuadernaciones modernas y por lo tanto no es marca de propiedad. Es casi como un motivo, diríamos, como estas encuadernaciones parlantes o que te anticipan algo de ese libro, pero sí que hay algunas encuadernaciones modernas con el escudo que originalmente está estampado en la portada, y se lo dedicaron a o religioso o noble o... Su pregunta me da pie para hablar de un tema que yo creo que es más importante en la heráldica. La heráldica no es solo un misterio o una cosa para iniciados, sino que en biblioteca y archivos forma parte del trabajo de catalogación. Y por lo tanto la descripción de esas encuadernaciones y de su identificación es un elemento que no debemos de descuidar. Nos ocurre también en tipobibliografía. Las descripciones tipobibliográficas de portadas, pues a veces se hacen escudo de la reina Juana. ¿Y por qué es el escudo de la reina Juana y no es el de Carlos V? Y eso va pasando de las tipobibliografías al trabajo de catalogación que se hace en las bibliotecas, tanto de la descripción del ejemplar como luego de la encuadernación. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, y estamos ahora, voy a centrarme en el tema, los metadatos. Si alguno de ustedes están los metadatos de la catalogación. Si uno está trabajando en la catalogación de la biblioteca y tiene que describir el escudo, yo recuerdo que inicialmente el catálogo colectivo, cuando se vendía en CD, catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico, pues te ponían encuadernación con escudo. Y, qué campo más amplio tengo. O encuadernación con escudo real. Dice, vale, real de España, entiendo. Pero ¿de qué rey? Y así sucesivamente. Entonces, si queremos recuperar, porque esto no puede ser una cosa solo de 3 eruditos o 4 eruditos que se nos hacen preguntas por correo electrónico, ¿y esto es del Marqués de Ensenada o esto es de Lázaro Galdiano o de quién es este? Sino que esto tiene que llegar al trabajo de la catalogación en las bibliotecas y en los archivos. Porque en los archivos también hay legajos, cajas y documentos que van con la encuadernación heráldica porque proceden los legajos del archivo del duque de tal o del duque de cual o del conde de para allá. Y allí también está la encuadernación heráldica. También hay que describirla en el campo archivístico. Por eso es importante que haya una conciencia de que si aparece un escudo en un volumen, impreso, manuscrito o documental, seamos capaces de valorarlo y nos esforcen en biblioteca y archivos para hacer una descripción lo más útil para el usuario, investigador o lector que vaya a buscar en ese catálogo o pack colectivo donde se encuentre a disposición de ese usuario remoto. Siempre teniendo en cuenta que va a haber múltiples dudas al respecto. Aquí usted hablaba de escudos, ¿es que este escudo lo puedo datar en esta época o es de esta otra época? En la Real Biblioteca del Escorial hay un ejemplar de libre acceso del índice expurgatorio de la Inquisición impreso en 1583. Y lo tienen allí, pues para los investigadores lo sacamos y buscamos libros prohibidos. Y tiene un escudito dorado de Felipe II. Bueno, esa es una edición de 1583. El escudito que aparece en la tapa no es de 1583, es el mismo escudito que usaba Felipe cuando no era rey
en 1546. El encuadernador, por lo que sea, pues tenía allí el hierro y en 1583, ¡pum!, lo empezó a estampar en índices de la Inquisición de 1583. El escudo no tiene nada que ver, ni escusón de Portugal, ni nada, y corona de príncipe. Se produce una paradoja, pero esas paradojas las vamos a encontrar siempre en encuadernación. Pero yo creo que quitando las paradojas y quitando las cosas misteriosas que nos apasionan, lo que tenemos que hacer es un trabajo concienzudo para poder describir esas encuadernaciones y trasladarlas a nuestros catálogos de la manera más correcta o completa posible. Y no dejarlo al escudo, encuadernación heráldica, hay un blasón. Digo, porque luego cada bibliotecario y archivero tiene su manual. Unos usan blasón, otros escudo, y etcétera, etcétera. Como el señor decano es de Felipe II, yo decir, de nuevo para que lo veamos, ya saben ustedes todos que Felipe II, una de sus 4 mujeres, fue María Tudor, la reina de Inglaterra. Y en muchísimos libros aparece el escudo conjunto de ambos. A un lado las armas del rey y a otro lado las armas de la reina. María Tudor murió en 1558. Pues tenemos muchísimas ediciones posteriores a 1558, porque, oye, esto costaba una pasta hacerlo. Entonces, los libreros, editores o quien fueran, siguieron utilizando eso en los años 60 y en los años 70. Y te encuentras el escudo de Felipe II como rey de Inglaterra en ediciones de los años 70. ¿Qué tienes que decir? Que es el escudo de Felipe II como rey de Inglaterra, pero explicando que no es de esa época, no que sea una falsificación ni que sea nada, sino que el señor que lo utilizaba no estaba dispuesto a no amortizar su inversión. Y por tanto, no, esto no puede ser. No, sí puede ser, ese es el problema, que sí puede ser, ¿no? Entonces, bueno, lo de los escudos, incluso los escudos reales, que diríamos, no, hombre, el escudo real, nada. Y encontramos muchísimas variantes, incluso a veces cuando dicen, están al revés. Y de claro, porque alguno no se ha dado cuenta y lo ha puesto al revés. Bueno, pues todas esas cosas hay que explicarlas. Eso pasa mucho en América. En América te encuentras el castillo y el león en posición contraria a la península. Y no es porque sea porque es otro continente, es porque los estampadores estampaban al revés y entonces la gente veía en los libros el escudo en esa posición y luego lo reproducía en portadas arquitectónicas al revés. Y es información pública. Ahora, el rey nunca lo iba a ver. Y así ha seguido hasta ahora. Sí, yo simplemente indicar que las grandes bibliotecas en España ya se están preocupando de hace tiempo de la identificación de sus escudos y de sus marcas de propiedad. La Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla ya tienen ese programa hecho hace tiempo del control de marcas de propiedad y de los escudos, de los superlibros que aparecen en las tapas y de los libris. Ya cuando hicimos la primera exposición en el 2004 ya se trató de identificar, aunque hay algunas que tienen errores, actualmente los hemos detectado y ya se irán corrigiendo, pero ya se hizo un trabajo de identificación de todos esos escudos y marcas que tenían las encuadernaciones cuando se hizo el trabajo con Sánchez Mariana, con Manuel Sánchez Mariana. Y la Biblioteca Nacional está haciendo un trabajo enorme también en la identificación, en la que Carlos Vera está participando en la parte de los superlibros y la identificación de marcas y de los encuadernadores. Así que bueno, que vemos que sí hay una preocupación por las grandes instituciones, por lo menos en las 2 más grandes que tenemos, que están trabajando ya en ese tipo de cosas. Yo creo que eso es de valorar y animo a las 2 instituciones a que continúen. No sé si la biblioteca también en Cataluña. Sí, efectivamente hay una gran preocupación, pero hay un gran desconocimiento. Yo que me dedico a la descripción no sé de heráldica, con lo cual tengo que consultar y tener en el despacho una gran cantidad de libros de heráldica y aquel escudo que no encuentro, no lo describo. No puedo. Con lo cual, sí, efectivamente, me sumo a la reivindicación del decano de que hay que dar... hay que insistir en que los estudiantes aprendan en el conocimiento de la heráldica. En esta facultad es un sitio pionero en esto, ¿eh? Tenemos
una asignatura de emblemática, algunos alumnos hay por aquí míos, donde le machacaba un poco con todas estas cosas, obviamente no profundizando, pero por lo menos sabiendo qué tienen que buscar y esas cosas. Y además es que lo importante es que es una información que no tienes por qué dejar pasar. Es decir, si está ahí, pues vayamos a por ella y que nos lo explique. Tenemos aquí esta encuadernación que es del Marqués de Caracena, una de las más... Un segundo. Perdona. Por ejemplo, nosotros en alguno de los cursos que hemos impartido aquí de identificación de encuadernaciones sí tenemos un apartado, cuando se identifican las encuadernaciones, un apartado para los superlibros, que lo imparte además Juan Antonio, y en la Biblioteca Nacional también hemos dado ya diferentes cursos de identificación de encuadernaciones y algunos específicos de identificación de encuadernaciones heráldicas, dando una parte también que tiene que ver con la encuadernación, con la identificación de la encuadernación, y otra para poder identificar e interpretar lo que vemos en una marca de propiedad, en un escudo. Entonces yo creo que eso también es importante, la formación, ¿no? Que se pueda formar al propio personal para que, aunque luego de alguna manera también se pueda contactar con los expertos y preguntarles ciertas cosas así de manera puntual o que quieran colaborar, pero sí que tengan una formación mínima general de cómo poder hacer eso. Yo creo que eso siempre es importante y también es de valorar de las instituciones que tengan ese adelanto de poder querer hacer ese tipo de formación. Yo lo veo complicado porque yo decía que estuve hasta los 6 meses, no fui capaz y yo comprendo que mucha gente no esté dispuesta a invertir tiempo y para luego, sobre todo si luego en tu biblioteca tienes un fondo de 3 encuadernaciones heráldicas, no merece la pena. Pero claro, pero yo creo que si todos lo vemos así, al final nadie se ocupa de esto, al final nadie las describe y bueno, en la universidad al menos tenéis la posibilidad de encaminar hacia determinadas especialidades. Moviendo la rueda, ha aparecido esta del Marqués de Caracena, pero esta precisamente es una encuadernación que no representa lo que parece. O sea, nosotros ahí vemos una encuadernación con... la ventaja es que, por ejemplo, en la Biblioteca Lázaro Galdiano hay 26 encuadernaciones del Marqués de Caracena y sí que he podido ver cómo es la encuadernación. Esta es una encuadernación manipulada. La única manera de saber si este libro era realmente del Marqués de Caracena es si lo descubrimos en el inventario de sus bienes, porque las encuadernaciones del Marqués de Caracena llevan el escudo y esos hilos que vemos estampados alrededor en las del Marqués de Caracena son hilos dorados. Eso quiere decir que esta encuadernación originalmente estaba en un libro del Marqués de Caracena más grande, porque el dorado aparece en la parte interior, es decir, la línea dorada que vemos aquí, que estaría aquí, está en la parte de atrás, porque era de un libro más grande. Por lo tanto, este libro casi con seguridad no era del Marqués de Caracena. Se quitó a otro libro más grande, se le puso la cubierta del Marqués. Por eso digo que... Pero eso, yo la primera vez que cogí, y he hablado algunas veces del Marqués de Caracena, es un personaje que me ha salido al paso unas cuantas veces. Primero porque yo viví en un pueblo de Soria al lado de Caracena. O sea que... entonces probablemente mis antepasados estuvieron muy relacionados y creo que no les trató bien además el Marqués de Caracena. Fue duro con ellos. Quiero decir que la primera vez yo... escudo del Marqués de Caracena, 26. He tenido que quitar algunas, pero esto lo he visto con el paso del tiempo. La primera vez, pues dices, bueno, el escudo y ya está. O sea, por eso digo que yo creo que lo más importante es que si alguien tiene una gran colección, sí que debe dedicarse a fondo. Si tienes 3 solo, pues... que se lo encargues que alguien te ayude. Pero lo que sí que tenemos que tener es curiosidad. Y eso sí que yo creo que es bueno tener curiosidad. Sí, en la Biblioteca de Cataluña hice la descripción del fondo de Frederic Marès, un coleccionista de libros también, aparte de tallas románicas, que creo recordar que habían unas 11 o 12 encuadernaciones del Marqués de Caracena. Claro, me remitía a tu libro, obviamente de las 17 encuadernaciones. Hice las descripciones, pero siempre poniendo la bibliografía donde saqué esa información, porque mi desconocimiento era absoluto.
No, pero está bien que todas estas instituciones al final, porque yo he estado uno de mis compromisos era hacer un trabajo sobre la biblioteca del Marqués de Caracena. No encuentro más que en 2 o 3 bibliotecas donde cuando se describe un escudo dicen que es del Marqués de Caracena. Y sé que hay en muchas, ¿ves? Acabas de decirme que hay, pues no sé las que sean, pero en los catálogos que hay en Internet, pues no dicen, muy pocos dicen con las armas del Marqués de Caracena. Sí, es que estas encuadernaciones, como estoy yo solo, en este sentido, pues voy haciendo descripciones, haciendo las fotografías, pero todavía no están en la página web, en la memoria. Si hay unas 200 encuadernaciones, yo tengo descritas en el ordenador pues unas 2000. Y eso hay que ir subiendo poco a poco, pero yo solo pues no puedo. Están ahí. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, Yo quería comentaros una cosa del Marqués de Caracena para que veáis lo de las encuadernaciones. Este es su escudo, de verdad. Tiene su corona de marqués, tiene el cuartelado con las armas familiares, los Benavides, los Carrillo y en el centro los Álvarez de Toledo. Y detrás, como veréis, una cruz de Santiago. Él era 13 de la Orden de Santiago, es decir, uno de los cargos más importantes, debajo del Gran Maestre, eran los 13 de Santiago. Bueno, si vosotros entráis en Internet y buscáis algún libro dedicado al Marqués de Caracena, por ejemplo, las obras de Góngora, no veis el mismo escudo. Y llama la atención y lo que tenemos que decir es, ¿por qué? Entonces, eso es lo que hay que explicar. En esas aparece con una bordura de castillos y leones. Siempre. Y dices, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué pasa? Bueno, pues podemos suponerlos. Él era gobernador general de los Países Bajos, le habían prometido la grandeza de España y normalmente a los que les daban la grandeza de España ponían una bordura de castillos y leones alrededor del escudo. Bueno, no le terminó de llegar, no le nombraron grande de España, pero yo no sé si al que estaba haciendo las cosas le dijo, pues ya pónmela porque estoy esperando el correo de Madrid para que me lo nombren, ¿no? Entonces me la pones. Entonces tú ves el libro que aparece el escudo que aparece en la portada y el escudo que aparece en el superlibros o otras cosas, y dices, son distintos y son de la misma persona. Pues hay que explicar por qué, o hay que ver alguna cosa. El trabajo en el que estoy empeñado, en ese de reconstruir la biblioteca del Marqués de Caracena, es que esos libros en los que aparece su escudo no tanto es que se lo dedican como que es el editor. Él es el que financia esas ediciones. Se lo pone como si fuera grande de España. Él es el que se lo pone, o sea que... Dice, ya me va a llegar. Que hizo es interesante su labor de editor también. Sí, en Flandes, en Bruselas. Sí, hizo y de edición de autores clásicos, o sea que sí, tiene mucho mérito. ¿no? El Chiridión. Sí, ¿no? Y hay alguna cosa alrededor del escudo que a mí me preocupa. O sea, el escudo es como ha dicho Chema, pero hay algún asunto alrededor que hay que interpretar los personajes las clásicos. Alegorías. Eso es otra complicación añadida que hay alrededor. Pero si ya nos metemos en eso, o sea, si empezamos por el escudo, luego por los ornamentos que hay al lado del escudo, la corona, el no sé qué, las órdenes, no sé qué. Si luego ya nos ponemos con los tenantes, los soportes o las alegorías, bueno, vamos a ir paso a paso. Y hasta la cabritilla o la piel, claro, tenemos que hacer todo bien, o sea que esto es cuestión de... Somos pocos, con lo cual animaros. Podríamos formar un club reducido, vamos. ¿Hay otra pregunta? Sí, por favor. Lo que ha dicho usted, José María, de María Tudor y Felipe II, según la heráldica, se supone que María Tudor era reina de Inglaterra y Felipe II era de España, pero al casarse, ¿tenían sus instituciones propias y sus propios reinos? ¿O? No. Vamos a ver, esto es como Isabel y Fernando, que es siempre el modelo. Sí. Isabel era reina de Castilla y Fernando era rey de Aragón. Y ya está. Él se casa antes de ser rey, cuando es príncipe de España. Y precisamente para que tenga el mismo estatus que ella, su padre le hace rey de Nápoles. Y así se puede casar como rey con una reina. Y entonces el escudo matrimonial es el de él, el marido, y el de ella. Pero ese es el escudo matrimonial de ellos.
la mayor parte de las monedas, de los sellos, de lo que sea que se hace en Inglaterra, solo lleva las armas inglesas, porque la reina es la reina propietaria. Ahora bien, en algunos tapices, en algunas banderolas, en algunas monedas, para dar idea de que son el matrimonio, igual que en las monedas castellanas aparecen las armas de Castilla y las armas de Aragón, cuando no son monedas aragonesas, pues en las monedas inglesas aparecen estas armas conjuntas. Pero son armas del matrimonio. Los reinos no tienen ninguna institución común, porque son absolutamente distintos. Pero ya para hacer algo de patria, el único rey consorte que ha habido en Inglaterra es Felipe II. En Inglaterra ha habido varias reinas, pero el único marido de reina que ha tenido título de rey de Inglaterra es Felipe II. Y si te vas al Parlamento, le encuentras como rey de Inglaterra. Todos los demás maridos de reinas no han pasado de príncipes. El príncipe Alberto de la reina Victoria, el príncipe Felipe de la reina Isabel. Entonces, el único que ha tenido estatus de rey de Inglaterra ha sido Felipe II. ¿Y podría decirme también cuando Francia estuvo bajo dominio inglés, eso también cambió la heráldica? No, bueno, vamos a ver. Francia no estuvo bajo dominio inglés. Lo que ocurre es que el rey de Inglaterra se consideraba el heredero de los Capetos. Y empezó la Guerra de los 100 años. Dice, yo soy rey de Inglaterra y quiero ser rey de Francia porque tengo derecho. ¿Qué hizo? Cuartelar sus armas, los leopardos Plantagenet y las lises francesas. Eso llegó desde Eduardo III, desde el siglo XIV, hasta la paz de Amiens de 1802 con Napoleón. Que el rey de Inglaterra dijo, bueno, como ya no están los reyes de Francia con los que yo me pegaba y ahora tú eres el emperador, voy a quitar las lises de mi escudo. O sea que las lises francesas aparecen en el escudo de los reyes de Inglaterra hasta 1802. ¿Eso quiere decir que dominaran Francia? No, estaban en guerra, una vez dominaban más, una vez dominaban menos, una vez estaban con los borgoñones, otra vez estaban con lo que fuera. Normalmente lo que ellos dominaban es la zona del Canal, Normandía, Bretaña, Aquitania fue lo último que perdieron, pero eso se perdió, me parece, alrededor de 1450 o así, con las últimas batallas de la Guerra de los 100 años. Lo que pasa es que ellos dijeron, nosotros somos reyes de Inglaterra, pero también reyes de Francia, y mantuvieron las lises, pues eso, hasta 1802. Bueno, ¿hay alguna pregunta ya? Sería la última, si no para, digamos que tienen que volver esta tarde. Por eso. Bueno, pues sin nada, pues muchísimas gracias. Por favor, un aplauso para los tres.